Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a El Reto es de Matemáticas para Todos. El día de hoy nuestro reto nos permitirá profundizar en el tema de perímetros de figuras planas y para ello nos acompaña el maestro Agustín. Así es que sin más, el día de hoy el reto es... Si el perímetro de la figura es 102 centímetros, ¿cuál es el área de la región en verde? Perímetro de figuras planas. Diversas culturas, como la babilónica, egipcia y sumeria, resolvieron problemas concernientes al área de polígonos, a la superficie contenida en una circunferencia y a las relaciones que pueden establecerse con las áreas contenidas, tanto por las curvas como por los polígonos. Para ello, utilizaban técnicas de trazo y fórmulas que se encuentran en documentos históricos como papiros y tablas de arcilla. De igual manera, se preocuparon por el cálculo de perímetros. La palabra perímetro viene del griego peri, que significa alrededor, y metro, que significa medida. El perímetro de una figura plana corresponde a la longitud del contorno de dicha figura. Si la figura es un polígono, su contorno estará formado por lados rectos, y el perímetro será la suma de las longitudes de cada uno de estos lados. En caso de tratarse de un círculo, su perímetro es su circunferencia y se utiliza la fórmula P igual 2πr. Un semicírculo está delimitado por un diámetro y la mitad de una circunferencia y se utiliza la fórmula P igual 2r más πr. En general, la suma de un polígono de n lados está dada por la siguiente fórmula. Vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos que si cortamos un rectángulo por la mitad y ponemos una pieza encima de la otra, obtenemos un cuadrado cuya área es de 100 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro del rectángulo con que empezamos? Podemos ahora ver los datos que tenemos. Tenemos que el cuadrado que se forma tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Entonces, el área del cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos pide el problema. El problema nos pide el perímetro del rectángulo, es decir, del rectángulo original. Eso es lo que queremos encontrar. Con este primer dato, que es el área del cuadrado igual a 100 centímetros, podemos ver cuánto vale cada uno de los lados del cuadrado. Sabemos que el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces, el área es de 100 centímetros cuadrados. Esto es igual al lado al cuadrado, sustituyendo los datos de arriba de la fórmula. Con esto podemos sacar raíz cuadrada al primer término y raíz cuadrada al segundo término para obtener el valor del lado. Entonces, con esto tenemos que el lado del cuadrado es igual a 10 centímetros. Ya obtenemos que este lado vale 10 centímetros, este lado vale 10 centímetros y así cada uno de los lados porque tiene lados iguales. Ahora, podemos también observar que el rectángulo de la izquierda a la hora de cortarlo formamos un cuadrado. Voy a hacer esta línea auxiliar con la cual nosotros podemos ver que este rectángulo corresponde a la parte de abajo del cuadrado. Y el rectángulo de la derecha corresponde a la parte de arriba del cuadrado. Con esto podemos ver que la base del cuadrado vale 10, lo cual significa que esta parte del rectángulo vale 10. Por consiguiente, cada una de las partes de la base del rectángulo valen 10, 10 y 10. Para poder obtener el perímetro, únicamente nos está faltando cuánto vale la altura del rectángulo. Pero podemos ver que este rectángulo, a la hora de ponerlo en el cuadrado, lo divide en dos partes iguales, que es la parte de arriba y la parte de abajo. Y como el cuadrado tiene una longitud de 10 centímetros, entonces cada una de las partes mide 5 centímetros y 5 centímetros. Por lo que podemos ahora poner aquí que este lado vale 5 y el lado de la derecha vale 5. Ahora sí, estamos en condiciones de poder contestar la pregunta.
¿Cuál es el perímetro del rectángulo con el que empezamos? Recordamos que el perímetro es el contorno. Un error común que podemos cometer es tratar de sumar esta parte. Estas líneas son solamente líneas auxiliares, las cuales no son parte del rectángulo del perímetro. El perímetro únicamente es el contorno. Entonces, si ustedes estaban pensando considerar esta parte que acabo de encerrar, tengan cuidado, ese es un error común. Ahora sí, vamos a ver, la base de todo el rectángulo es igual a 20 centímetros y la altura es igual a 5 centímetros. Entonces tenemos que sumar 2 veces la base, 2 veces la altura. Entonces 2 veces la base es 40 centímetros, 2 veces la altura es 10 centímetros y en total tenemos que el perímetro del rectángulo es igual a 50 centímetros. Entonces respondemos, la respuesta es 50 centímetros. Hemos terminado nuestro problema. Estos son los matetips del día de hoy. 1. No tengas miedo de equivocarte en el proceso de resolución de un problema. Si llegaras a equivocarte, pregúntale a tu profesor o algún compañero e identifica en dónde está tu fallo. Recuerda que de los errores se aprende. 2. Aclara todas las dudas que tengas respecto a un tema. Por sencilla que parezca tu duda, no te quedes con ella. 3. Practica lo más que puedas realizando ejercicios del mismo tema planteados de diferente forma. Estos fueron los matetips. Muy bien, entonces vamos a resolver el siguiente problema. El problema es, tenemos 5 cuadrados iguales y tenemos 4 triángulos equiláteros. Lo que nos pide el problema es cuál es el área de la región en verde, sabiendo que el perímetro de la figura es de 102 centímetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar muy bien la figura. Podemos ver que tiene varias líneas auxiliares. De estas líneas auxiliares tenemos que tener muy claro qué es el perímetro. Recordamos que el perímetro de la figura está compuesta por el contorno. Estas líneas auxiliares que están aquí no pertenecen al perímetro, entonces eso es lo primero que debemos de observar. Estas líneas no son parte de la solución, únicamente el contorno. Ahora, sabemos que son 5 cuadrados iguales, entonces lo que vamos a hacer es dividir la figura en secciones. Podemos ver, aquí tenemos una primera sección. En esta parte podemos tener 2 secciones, las voy a ir numerando para ver cuántas partes iguales tenemos en la figura. Aquí tenemos otra parte, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí porque son todos lados de un cuadrado y como son los cuadrados iguales, entonces cada uno tiene la misma longitud. No sabemos aún cuál es su longitud, pero sabemos que aquí tenemos 6 partes iguales. Ahora, sabemos que este triángulo de arriba es un triángulo equilátero y como comparte un lado del cuadrado, significa que de este triángulo equilátero, este lado va a ser igual a este y a este, porque un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales. Entonces podemos seguir numerando las partes iguales. Esta le voy a llamar que es la parte 7, esta de acá es la parte 8, y nos enfrentamos ahora con otro triángulo que es un poco más grande, sin embargo también es un triángulo equilátero. Este triángulo equilátero está compuesto por 2 lados de un cuadrado. Entonces, como es equilátero, este lado de aquí es igual a este lado de acá, es igual a este lado de aquí, y podemos ver que un lado de este triángulo equivale a 2 secciones o 2 lados de un cuadrado. Entonces, si vamos numerando, podemos decir que hasta aquí llevo 8 partes y aquí voy a ir tomando de 2 en 2. Entonces sería 9 y 10. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de decir, comparte 2 lados. Y este lado, al ser equilátero, 11 y 12. Entonces, este triángulo es igual a este triángulo, son triángulos equiláteros. Tenemos 13, 14, 15, 16 y por último, esta parte es también un lado del cuadrado. Tenemos 17 segmentos iguales. Entonces la figura ya la descompusimos y la dividimos en partes iguales.
Ahora, vamos a seguir viendo los datos que nos da el problema. El problema nos dice que el perímetro total de la figura es igual a 102 centímetros. 102 en el cual está dividido en 17 partes iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues solamente tenemos que hacer una división de los 102 centímetros entre 17 partes que tiene el perímetro. Vamos a proceder a hacer la división. 102 entre 17, vemos que 17 cabe 6 veces en el 102 y no tenemos residuo. Entonces, lo que vemos es de que cada segmento de los cuales dividimos la figura equivale a 6 centímetros. Entonces, cada lado de un cuadrado es igual a 6 centímetros y cada lado de un triángulo pequeño es igual a 6 y cada lado del triángulo grande es igual a 12 centímetros. Contestemos la pregunta porque todavía no hemos resuelto el problema. La pregunta es, ¿cuál es el área de la región en verde? Podemos ver que la región verde es un cuadrado. Vamos a recordar cómo se calcula el área de un cuadrado. Entonces, área de un cuadrado es igual a lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. Muy bien, y como sabemos que el lado del cuadrado es 6 centímetros, lo único que tenemos que hacer es área es igual a 6 al cuadrado centímetros, poniendo las unidades, o lo podemos poner como 6 centímetros al cuadrado. 6 por 6, 36, y tenemos que el área es igual a 36 centímetros cuadrados. Vamos a ver si hemos resuelto nuestro problema. ¿Cuál es el área de la región en verde? La región en verde es un cuadrado con lado 6. El área del cuadrado es 36 centímetros cuadrados. Con esto hemos finalizado nuestro problema. Y si quieres seguir practicando en casa, no olvides anotar este reto. Utilizando 4 rectángulos idénticos, se forma un rectángulo mayor, como se muestra en la figura. La longitud del lado más pequeño del rectángulo mayor es de 12 centímetros. ¿Cuál es la longitud del otro lado del rectángulo mayor? Y recuerda, manda todas las posibles respuestas al correo que aparece en pantalla. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy, pero nos vemos próximamente para juntos poder resolver un nuevo reto.